Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Tenemos hoy con nosotros a Pedro Leal. Él es ingeniero industrial, es padre de familia, es laico del Hogar de la Madre y está con nosotros para acercarnos a una, se puede decir, tragedia, ¿no?, de una realidad que ha habido en España, que es lo que ha sido la Dana. Entonces Pedro nos va a contar cómo él lo ha vivido. Pedro, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, estupendamente, y deseando que nos cuentes y nos acerques a cómo ha sido esta realidad para ti, vivida de cerca, porque creo que además ha sido muy fuerte y muy dura, ¿no? Narranos un poco Bueno, cómo pues, fue. bueno, pues sí, fíjate que ya todo el mundo conoce lo que ha pasado aquí en la zona de Valencia, principalmente en la parte, digamos, sur de Valencia, donde pues hemos tenido esta tragedia tan tremenda. Y en mi caso, pues bueno, fíjate que yo normalmente trabajo en casa, pero ese día, bueno, pues las circunstancias me llevaron a ir a Castellón porque tenía que trabajar, y a la vuelta, pues cuando volví, aunque no llovía, pues me encontré pues seguramente en uno de los peores puntos donde se podía estar en ese momento, porque justo me pilló en la carretera que separa Valencia de Torrent, que es donde yo vivo, y a escasos 50 metros del famoso barranco del Pollo, que ahora ya todo el mundo desgraciadamente conoce. Entonces, bueno, pues ahí sobre las 7:15 de la tarde me paré porque los coches estaban parados, y poco después de estar parado, pues la gente oí como gritaba por detrás de donde yo estaba: bajaros, bajaros de los coches, bajaros. Yo no entendía nada porque en ese momento no estaba lloviendo ni había nada que, que, que indicase ningún peligro. Entonces, bueno, pues yo viendo que la gente por detrás venía corriendo, me bajé del coche como cualquiera de ellos, y en ese momento, pues aunque, vuelvo a decir, no llovía, ya estaba bajando un poco de agua por la carretera, y nadie entendíamos qué es lo que estaba pasando, y pasados unos segundos, pues vino un aluvión de agua tremendo, agua y todo lo que arrastraba el agua tremendo, que empezó a llevarse pues coches, personas, o sea, de una manera tremenda. La autovía se convirtió en un río, pero en un río de los grandes. Alguien dijo que la autovía de Torrent llegó a llevar 7 veces el caudal del Ebro. Entonces, imagínate en esas circunstancias, primero de sorpresa y de incredulidad, pensar qué estaba pasando cuando no estaba lloviendo, y digamos que no había ninguna señal que indicase que ahí había un peligro, porque los coches circulamos de manera normal, de manera, eh, pues como todos los días, circula mucha gente por esa carretera. Y bueno, pues en ese momento, como te digo, ese aluvión de agua que empezó a llevarse a personas, a coches, sin poder hacer absolutamente nada, y sin saber realmente qué hacer, pues nos vimos envueltos en una situación complicada, porque ahí donde estábamos, muchísimas personas, justo la carretera hace una bajada y hace una especie de canal, y entonces pues no había escapatoria ninguna. Entonces ahí, pues bueno, corrimos cada uno como pudimos, tratando de ayudarnos unos a otros, subiendo por encima de los coches como podíamos, con muchas dificultades porque los coches ya flotaban, coches con personas dentro. Y bueno, pues todo esto que te resumo fueron bastantes minutos de angustia, donde en un momento dado, pues de verdad yo sí que pensaba que nos íbamos a ahogar todos, porque ahí no había manera de salir. El agua seguía subiendo, seguía viniendo con una fuerza tremenda, y bueno, pues no podíamos hacer absolutamente nada. Por suerte yo pude avanzar, pues bueno, de alguna manera pensé que yendo hacia arriba, porque realmente estábamos en una piscina, como el que dice, yendo hacia arriba, pues podría tener alguna posibilidad. Y bueno, pues varias personas fuimos saltando por encima de los coches materialmente. Encontramos un camión que se había quedado atrancado en la mediana, y el agua todavía no le llegaba demasiado alto, y subimos a lo alto del camión como pudimos. Ahora no me digas que suba un camión porque no sería capaz de subir, pero en ese momento, pues mira, el Señor te da fuerzas. Y subimos al camión, y bueno, pues ahí fuimos ayudando también a varias personas a subir. Al final acabamos 15 personas en el camión,
todo esto, el agua no paraba de subir, los coches no paraban de irse con personas dentro de ellos. Qué Eh, horror. en ese momento ya había, cerca de nosotros ya había aproximadamente 6 metros de agua, de profundidad. O sea, eso ya era Qué un barbaridad. río tremendo. Y bueno, pues por suerte ahí en el camión nos pusimos a salvo y bueno, pues estuvimos ahí varias horas hasta que por fin fuimos rescatados por Protección Civil sobre las 12 de la noche o así. En ese momento no éramos conscientes de lo que estaba pasando porque además estaba oscuro, estaba todo oscuro, ya había anochecido y bueno, pues no veíamos ni siquiera lo que había pasado a nuestro alrededor. Yo para mí fue después cuando llegué a casa, cuando realmente, bueno, llegué a casa después también de otra peripecia, pero llegué a casa por fin, gracias a Dios, y empecé a ver la televisión y realmente empecé a ver la tragedia de lo que había ocurrido y la verdad es que no me lo podía creer porque es lo que decimos todos, ¿no? Estamos en España, estamos en Valencia, siglo XXI, y la situación era tremenda. Pero bueno, fue mucho más tremenda realmente cuando ya al día siguiente fuimos, o tratamos de ir, porque el primer día no pudimos llegar a las zonas más afectadas. Al segundo día ya conseguimos llegar y bueno, pues el panorama, la verdad es que era tremendo. Es decir, por muchas imágenes que hayan salido en la televisión, por mucho que hayáis podido ver, es que no es lo mismo el panorama de describir cómo ciudades como son Paiporta o Picaña, con 40.000 habitantes, Paiporta, estaban completamente arrasadas, o sea, arrasadas completamente, todos los coches completamente destrozados, que yo creo que es lo que más impresiona a simple vista, todas las casas completamente anegadas, llenas medio metro de barro de manera generalizada en toda la ciudad, todo completamente destrozado, coches en sitios que dices, ¿cómo es posible que haya llegado ahí el coche? Y lo más trágico, ¿no? Las 200 y pico personas que han muerto y los miles y miles y miles de afectados que hay y que, bueno, pues habéis visto cuáles son la situación por la que están pasando. Sí, sí, qué duro, ¿eh? Qué tremendo, porque además dices que veíais a la gente pasar en los coches y claro, no puedes hacer nada, qué impotencia. En esos momentos tú perteneces al hogar de la madre, eres católico practicante, pero normalmente dice que cuando se tienen eso, ¿qué piensas? ¿Te da tiempo a pensar o simplemente a salvarte? ¿Cómo actúas? Pues mira, en ese momento, vuelvo a decir, es que para mí era más una situación de incredulidad, o sea, porque cuando uno está en un peligro, eres consciente del peligro, ¿no? Pero en ese momento yo creo que la mayoría de personas no sabíamos lo que nos estaba pasando, porque era totalmente surrealista estar en una autovía, en una ciudad, y que de repente se hubiese convertido en un río. Entonces, yo al principio seguía insistiendo que no iba a pasar nada. De hecho, yo le decía a una chica que había a mi lado, no te preocupes, tranquilízate, que no va a pasar nada, que estamos en una carretera. Imagínate, la chica, espero que no se acuerde de mí. Pero mientras tanto el agua nos seguía subiendo, ¿no? Y ya nos iba llegando cada vez más arriba y diciendo, bueno, tarde o temprano va a parar el agua, pero es que no paraba. Entonces, bueno, yo sí que realmente hubo unos momentos, sinceramente, que pensé pues que íbamos a morir porque es como si estás en una piscina, la están llenando y bueno, pues tú no sabes nadar, yo no soy demasiado alto y dije, me voy a ahogar, pero enseguida. Y ahí sí que pensé, digo, bueno, señor, pues yo no tenía pensado morirme aquí en una autovía, pero si es así, pues nada. Lo más duro era ver cómo gente se iba dentro de los coches y no podías hacer absolutamente nada, Qué horror. porque la fuerza del agua era tan tremenda y era mm, todo lo que arrastraba el agua que era físicamente imposible hacer nada. Y una vez estábamos en el camión, no podíamos bajar, había 2 metros y pico de agua debajo de nosotros, veíamos algunas personas que estaban agarradas a una farola, que el agua les iba subiendo y tampoco podíamos hacer nada, porque ni nosotros podíamos bajar ni ellos podían subir. Y la verdad es que fue dramático ver qué podía estar pasando, ¿no? Porque sabíamos que había gente que iba a morir seguro, y de hecho, pues así fue, gente que había cerca de donde estábamos nosotros, después apareció muerta. Mi coche apareció más de 200 metros de donde yo lo había dejado, debajo de un puente con 6 metros de altura de agua y cientos de coches apelotonados, como habéis visto en las imágenes. Entonces, pues es
como te digo, lo que miles de personas han pasado. Por eso yo a veces digo, Señor, yo he tenido suerte, pero ni siquiera pienso en mí porque hay miles de personas, y, por supuesto los muertos, que lo han pasado peor y lo están pasando peor, porque la tragedia de perder a tus seres queridos la unes a perder tu casa, que es lo que hoy día, digamos, es uno de los bienes más valorados, ¿no?, que tenemos las personas. Y bueno, pues ver a tanta gente completamente perdida, ver a tantas casas destrozadas, gente absolutamente sin nada, vagando por la calle como zombies, porque esa era la situación que había. Es decir, sin comida, sin agua, porque nadie tiene en casa, claro, sin luz, sin agua, sin comida. Y bueno, ya lo habéis visto, sin ayudas inmediatas por parte del gobierno o del ejército o de los bomberos que socorrieran esas primeras horas a la gente que vagaba por ahí sin saber realmente qué estaba ocurriendo. Había una cosa que impresionaba mucho, que era el silencio. Es decir, claro, al no haber tráfico, al no haber coches y a Claro. la gente estar pues todavía en shock, era un silencio como no se escucha nunca en una ciudad. En una ciudad nunca hay silencio. Entonces, eso la verdad es que impresionaba mucho y bueno, pues te hacía pensar, decir, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y tú, que como eso, con fe, ¿cómo es una impotencia tremenda lo que has vivido? Podría ser desesperanza, pero ¿cuál es tu reacción primera? Porque me imagino vas a dormir a tu casa, ver a tu familia, que están bien, gracias a Dios, entonces ha sido... Pero, ¿cómo os organizáis? Porque lo primero ya has dicho tú que fuisteis para ver si ayudabais, ¿no? ¿Qué hacéis ante esto? Aparte de colocarlo, encajarlo Bueno, como se pudiera. pues fíjate, en estas circunstancias realmente te das cuenta de que la fe te ayuda mucho, porque bueno, pues te ayuda a pensar que bueno, pues lo que está ocurriendo pues es algo que es inevitable en ese momento y bueno, yo solamente pensaba decir, Señor, espero estar preparado, ¿no?, para lo que venga, pero si no, pues nada, no, si tú crees conveniente, pues déjame aquí, si no, pues haz lo que tú veas. Yo animaba a la gente que estábamos en el camión a rezar, porque recuerdo que había gente que decía, es que no podemos hacer nada aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, pues mira, yo si queréis, yo voy a rezar. Si queréis rezar conmigo, rezar porque yo creo que es lo único que podemos hacer aquí ahora mismo. Y bueno, y de igual manera, pues cuando fuimos en estos primeros momentos, donde estaba la gente, donde estaba la tragedia realmente, pues es complicado animar a la gente, porque ¿cómo la animas, ¿no? ¿Cómo le dices a alguien que ha perdido todo, incluidos algunos pues seres queridos, que tranquilos, bueno, que estás con ellos, que rezas por ellos, pero luego fíjate que al mismo tiempo se produjo algo que también yo creo que ha trascendido mucho y es, enseguida empezó a actuar la gente, enseguida la gente se empezó a ayudar unas a otras, la gente tenía como referencia las parroquias enseguida empezaron a actuar porque Fíjate. como digo yo, son los únicos que estamos acostumbrados a atender a la gente, ¿no? Y a prestar ayuda, mientras el resto de gente, mientras las administraciones, mientras el gobierno están pensando quién se echa la culpa a quién, las Sí, parroquias ya estaban repartiendo comida. La fíjate. gente ya estaba llevando comida y la gente ya estaba organizándose en parroquias que, claro, también habían quedado completamente destrozadas. Fíjate. Destrozadas porque, ya te digo, estas poblaciones más cercanas han quedado completamente arrasadas. Entonces, la parroquia como referencia, los sacerdotes como referencia, repartiendo pues agua, repartiendo comida y tratando de consolar a la gente, al mismo tiempo que la gente también iba a la parroquia para salvar, ¿no? Para salvar la parroquia y poder reactivar desde ahí pues todo lo que eso conlleva. Pero es verdad, fíjate, eso la verdad que en los medios no se ha visto, pero qué razón tienes como lo explicas. Lo que funciona siempre, lo que siempre es apoyo, está dispuesto, disponible, donde la gente sabe canalizar que las cosas, si lleva alimentos, saben que se van a repartir en las parroquias, claro, y el que está ahí al pie del cañón siempre el sacerdote, ¿no? Y los laicos que están dispuestos, claro, y saben.
Sí, Claro, efectivamente, pues como dices, como bien dices, la gente, creyentes y no creyentes, saben que en las parroquias es donde mm, realmente se ayuda a la gente. Y es claro, donde realmente es el punto de encuentro porque saben que ahí van a recibir ayuda y saben que ahí no se le va a preguntar a nadie cuál es tu credo, cuál es tu religión o cuál es tu... Entonces, se empezó a ayudar inmediatamente, lógicamente, con las cosas que la gente iba trayendo a la propia parroquia. Pero fíjate qué bonito que la gente identifica a la parroquia como el punto de encuentro en el que recibir ayuda. Y luego pues también los jóvenes, que ha sido otra de las cosas tremendas, ¿no? Que hemos descubierto pues esos jóvenes en los que dicen que nadie confiaba, ¿no? En esta sociedad pues un poco tan débil, ¿no? Y una sociedad que llaman de cristal, pues la respuesta fue tremenda e inmediata. Sí que es cierto que por lo menos donde yo estaba, pues parece que esa primera oleada eran jóvenes también provenientes de movimientos religiosos, que también claro. inmediatamente se organizaron en Valencia ciudad y inmediatamente empezaron a acudir con todos los medios que tenían a socorrer a la gente que estaba en estas poblaciones. Entonces fue todo un movimiento tremendo, muy, como digo yo, muy protagonizado por la iglesia, por los miembros de las distintas parroquias, sacerdotes, religiosos, religiosas, y bueno, pues atendiendo lo primero que se tenía que atender, que era, ¿sabes?, sacar agua y sacar barro de las casas, porque es que cuando llegas a una casa y ves que hay casas que habían tenido 2 metros y pico de agua, imagínate, por debajo de 2 metros, pues está toda tu vida, están tus muebles, tus electrodomésticos, tus recuerdos. Entonces, lo inmediato era sacar todo eso a la calle y sacar el barro, porque ese barro se metía por todos y cada uno de los rincones y bueno, pues cuando ocurre una cosa de esta, sabes que lo primero es sacar el barro porque si el barro se seca, pues no hay ya quien haga nada. Entonces, el primer trabajo, como te digo, eh, de todo el mundo fue tratar de sacar, de limpiar las casas para que la gente también por lo menos pudiera tener un sitio donde estar, porque aunque mucha gente pudo ser desalojada o pudo ser reubicada, la mayoría de gente pues tenía que seguir viviendo en las casas inundadas y llenas de barro. Y eso fue así hasta más de una semana o 10 días o incluso Fíjate, qué todavía quedan barbaridad. casas que tienen barro. Fíjate, no, no es tremendo. Pero qué maravilla el apoyo. Y tú dices también, claro, era el apoyo material, pero me imagino que también los sacerdotes en la parroquia tuvieron un muy importante trabajo, ¿no? Para las personas, no sé, claro, mucha gente tú dices que en el camión le decía, yo voy a rezar, ¿qué te contestaban ellos? ¿Rezaban contigo? Bueno, había de todo, pero bueno, sí, fíjate, como te decía, ese primer apoyo, pues claro, físico, pero a la vez también los sacerdotes se ven en muchas fotos y las religiosas, como ejemplo las siervas del Hogar de la Madre y otras muchas, Mm, pues con sus hábitos, con sus sotanas llenas de barro hasta arriba, pues para también servir como referencia para la gente, ¿no? Es decir, yo estoy aquí quitando barro, me decían los sacerdotes, pero si alguna persona quiere hablar conmigo, quiere que recemos, quiere que la confiese o quiere cualquier cosa, pues también somos una referencia. Y eso fue también muy importante porque pasados esos primeros días digamos, de susto, de miedo, pues fue muy importante el apoyo espiritual a las personas. Y también pues ha sido muy bonito y reconfortante ver cómo había multitud de movimientos católicos, religiosos, pues yendo casa por casa, hablando con las personas mayores, que fíjate que las personas mayores no podían salir de sus casas, la mayoría de ellas, porque estaban totalmente impracticables. Entonces acudían a ver sus necesidades, acudían a hablar con ellos, acudían a darles ánimos, acudían pues a rezar con ellos y yo creo que en general la acogida ha sido muy, muy, muy buena, porque claro, esto es muy complicado a veces, ¿no? Realmente sabes que cuando ocurre una tragedia así, mucha gente se acerca a Dios, pero mucha gente pues se aleja de Dios también. claro, claro. Entonces, pues yo creo que había mucha necesidad y había también muchas ganas de a esa gente decirle, sabemos lo que estáis pasando, sabemos lo que os ha ocurrido,
no podemos hacer nada más que rezar con vosotros, daros ánimos y deciros que, bueno, pues que el Señor sabe más y que es difícil decirle a alguien, el Señor nos va a reconfortar pues cuando has perdido todo. Pero en general yo creo que también la respuesta ha sido buena porque la gente entiende que, como decimos, pues nuestro Dios que está con nosotros y es un Dios que está ayudándonos en estas circunstancias y que, bueno, pues que pasada la tragedia, pues seguramente vamos a encontrar y durante la tragedia ese consuelo que es lo único que se puede tener en esos momentos tan difíciles. Sí, yo lo encuentro tremendo, ¿eh? De todas maneras, eso yo pienso, no tengo fe, por ejemplo, pero ante una catástrofe de este calibre, que pierdes todo, que pierdes, quizá a lo mejor el ver a las monjas, a los sacerdotes ahí al pie del cañón también, porque yo creo que eso es más atractivo que si nada más que los ve arriba sin mancharse y diciendo, ay, vamos a rezar. No, eso no es atractivo, pero como estaban al pie del cañón, me imagino que eso ayudaría a la gente a decir, mira, pues a lo mejor puedo ver bajo otra perspectiva esta tragedia que me está pasando, aunque yo estaba alejado de Dios, ¿no? ¿Sabes algún caso? ¿Tienes algo que nos puedas contar? Bueno, pues como, hemos oído muchas historias, la verdad, muchas de ellas muy sorprendentes, pues de gente que efectivamente se ha acercado más a Dios y ha sido gracias, pues eso, a ver a los sacerdotes, a las monjas religiosas, que por desgracia muchas veces son tan denostados injustamente, pues los han visto con ellos trabajando incansablemente, porque te digo que es que las fotos no son fotos que se las hacen como los políticos y se van, ¿no? Es decir, esas fotos llenos de barros porque realmente estaban llenos de barro trabajando horas y horas y sí que mucha gente, me contaba por ejemplo mi hija que iba con las siervas del hogar de la madre y con otras chicas, pues que iban repartiendo rosarios y que se los quitaban de las manos la gente. O sea, la Fíjate, gente les quitaba los rosarios porque querían algo a que agarrarse, algo a que agarrarse. Y mucha gente decía, yo no, no soy practicante y tal, pero dame el rosario porque necesito algo. fíjate. Entonces, eso era algo muy generalizado, gente que necesitaba en este momento pues tener algo donde agarrarse y bueno, pues cuando tenían personas que les hablaban de Dios sin tratar tampoco, sabes, de profundizar demasiado, sino decir, bueno, pues mira, vamos a rezar, vamos a pedirle a Dios que nos reconforte, al Señor que esté con nosotros y ya está, y sin tratar tampoco de ir mucho más allá. Y esas personas, pues también reconducirlas hacia la parroquia, decirles que si necesitan cualquier cosa, pues ahí hay gente que les va a ayudar y bueno, pues ha sido así y está siendo así, porque aunque esto por desgracia se olvidará y las televisiones encontrarán otra cosa Mm. a la que dedicarse, pues esto sigue y va a seguir durante muchos meses y yo te diría años. Es impresionante. Para terminar, nos queda escaso tiempo, pero me gustaría que tú habrás reflexionado sobre esto. ¿Qué es lo que más te ha aportado? Si se puede sacar algo positivo, pero para los que no estén viendo cómo una tragedia así te afecta a tu vida espiritual, tú que eres persona de fe. Pues mira, lo primero que tienes que pensar es que aunque mira que nos lo dice el Evangelio, no se sabe nunca ni el día ni la hora, ¿no? Entonces, uno tiene que estar preparado siempre porque en una carretera de cualquier ciudad te puede pillar la muerte y tienes que estar preparado pues para como los cristianos o católicos queremos ir al cielo, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Yo inmediatamente lo primero que hice después fue confesarme porque digo, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Y luego, pues sí, pensar que como digo, el Señor sabe, en estas tragedias, pues la gente también saca pues lo mejor que tiene. Quizá esta sociedad que estaba un poco dormida, donde cada uno iba a la suya, pues como decíamos, los jóvenes decíamos que son la generación de cristal, pues ha servido pues para reactivar todo esto, reactivar
pues los comportamientos, digamos, humanos y la fe en muchas personas y decir, bueno, pues tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que reconfortarnos y la gente que tiene fe o la gente que ha estado alejada de la fe, pues hacerle recapacitar y decir, bueno, pues yo quiero volver porque creo que esto es a lo único que te puedes agarrar cuando pierdes todo. Es muy triste ver las personas que han perdido todo y no tienen fe, porque entonces no tienen nada. Entonces, bueno, pues mucha gente dice, bueno, ¿y qué consigo yo con Dios si he perdido mi casa? Y bueno, pues si es que tu casa la has perdido igual, pues con Dios seguramente te va a dar esos ánimos, esa fuerza para querer reconstruir tu casa, para pedirle personas que te ayuden y así está siendo, porque realmente el movimiento solidario que se ha producido es tremendo y como digo, pues gente que sin conocer unos a otros, pues van a su casa, llaman, preguntan qué necesitas, preguntan qué puedo hacer por ti y eso pues desde luego es algo que es la única parte positiva. Y bueno, pues estar al margen de todo lo que pueda decir la televisión y de todo lo que puedan decir los políticos, que no están ayudando en nada y lo que tenemos que hacer es que no dividan más a la sociedad, que la sociedad trabaje unida, que la sociedad reconstruya. El pueblo valenciano es un pueblo muy emprendedor y es un pueblo que está muy acostumbrado a luchar, sobre todo con riadas, no de este calibre, ¿vale? Y lo único que esta gente pues pide es también que les den explicaciones, porque esto que ha pasado realmente necesita una investigación, necesitamos saber por qué no se tomaron medios antes, por qué no se tomaron durante y por qué no se están tomando después o al menos se están tomando de manera muy, muy lenta. Eso es lo que la gente necesita porque lo demás lo estamos haciendo, lo demás la gente está trabajando, está incansablemente ayudándose unos a otros, pero yo creo que hay gente, la gente que ha perdido a sus seres queridos necesitan saber y necesitan qué hay que hacer para que esto no vuelva a ocurrir, porque Valencia sigue estando donde está, seguimos estando en una zona plana, zona de inundaciones, y sabemos que esto va a volver a ocurrir igual que ocurrió hace años, y si no hacen nada, pues tendremos que volver a estar hablando de esto dentro de unos años. Muy bien. Pues Pedro, nos quedamos con esto que nos has contado. Muchísimas gracias porque es duro, pero es la realidad, claro. Y desde luego es verdad que de España han ido a ayudar de todas partes y jóvenes. O sea, es impresionante cómo se ha movido la gente de a pie, pero porque los españoles somos de gran corazón y de verdad nos gusta ayudar a pesar de los políticos, porque es que Sí, la gente se desvive, ¿no? De donaciones, de todo. Eso sí lo habéis notado, déjame porque que no me olvide, que no me sí, olvide que efectivamente han llegado no solo donaciones de toda España, sino gente de toda España, jóvenes de toda España, adultos de toda España, bomberos, policías, en su tiempo libre, muchos de ellos. Bueno, ha sido un movimiento increíble y solidario y bueno, pues lo único como digo es que no es comida, como digo yo, lo que más necesitamos. Necesitamos que la gente reciba las ayudas, que para eso somos una economía fuerte y una economía que paga impuestos, y la gente lo que quiere es que le arreglen su casa, porque para eso estamos toda la sociedad española pagando impuestos para este tipo de ocasiones. ujú. Y lo que hace falta es que las ayudas lleguen, que lleguen rápido y que a la gente pues se le atienda y como digo, pues que salgamos de esto pues más fuertes y bueno, pues desde nuestro punto de vista de creyentes, pues reforzando nuestra fe y diciéndole a la gente que aquí estamos para lo que necesiten y que van a tener ayuda espiritual y ayuda moral y bueno, pues lo que haga falta. Muchas gracias y amigos, se terminó el tiempo. Hasta el próximo programa con esta realidad y que no olvidemos a Valencia, que hay que seguir pensando cómo podemos colaborar, cómo se puede ayudar y porque es algo tremendo que ha pasado en España y nos toca al lado. Y entonces son los primeros que tenemos que ayudar. Hasta el próximo programa. Gracias.